o dos cursos. Sí, sí, Kimberly, por favor. Buenas noches, licenciado. Le habla Kimberly Valiente. Ok. Fíjese que el día del examen, fíjese que a mí se me fue la luz y no tuve yo eh, a los 8 minutos que había para enviarlo, lo envié y ahí decía entregado, pero fíjese que hablé con el asistente y me dijo que no aparecía mi examen, pero yo quiero ver si pueden revisar si sí llegó mi examen o no, Ok. o qué puedo hacer en ese caso. Va, solo una cuestión, compañeros. Yo voy cuando faltan unos 20 minutos, 10 minutos después de dar clases, vamos a hablar sobre los inconvenientes que tuvieron algunos alumnos, a quienes sí se les puede apoyar y a quienes no, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a hacer hasta después de que adelantemos, compañeros, porque si no, ya no nos vamos atrasando. Ya vieron que ya viene Semana Santa y se va. Pero sí vamos a atender el caso, así como de compañera Kimberly. Estoy seguro que no fue solo ella, hay varios más. Ahí lo vamos y examen de extraordinario, lo voy a hablar al final. Hoy, inquietudes del examen al final. Honestamente, no he visto ningún examen. Entonces, compañeros, Manuel dice que a todos les hizo, le voy a preguntar a él, que te está hablando solo por él o por todos, ¿verdad? Pero como le dije, vean pues, ojo compañeros, fíjense que hay que aprender, vean pues, son futuros colegas y hay que poner atención. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Yo acabo de decir, escuché a Kimberly y manifesté que a varios siempre les pasa algún inconveniente y que lo vamos a ver al final. Y alguien escribe ahí que a todos les hizo falta puntos. Estoy diciendo que eso lo vamos a ver al final. Entonces hay que aprender bien cómo son las cosas, compañeros, cómo funciona y poner orden. Fíjense, compañeros, de que hoy tuve una audiencia en Retauleu. Pensé que no iba a poder dar clases el día de hoy. El asunto es de que viajamos el día de ayer y le preguntaba a un amigo de ayer, tenemos varios amigos y familia por allá, no soy de Mazate, pero conocemos a varias personas, entonces el asunto es de que nosotros íbamos para Retauleu, pero cuando llegamos a Mazate le llamo a mi amigo y le pregunto que dónde podía yo cenar, pero con tortillas, ¿verdad? No quería restaurante ni nada, porque eso tenemos aquí todos los días. Entonces yo quería algo con tortillas allá en Mazate. Yo le preguntaba de algún restaurante y entonces eh, resulta que le pregunté a esta persona, entonces, vea, pues considero yo, no sé si soy muy extremo o en lo que voy a responder, entonces él me tuvo que haber respondido, si sabía de alguno, me hubiera dicho, mira, en tal y tal lugar, pero como conozco a la familia de él, él inmediatamente me dijo que me fuera a visitar, ahí somos muy amigos. Ah, entonces imagínense ustedes el respeto siempre, ¿verdad? No iba solo, llevaba otro abogado. Pero yo la pregunta era, ¿dónde podía yo comer en un restaurante? Porque íbamos a ir a dar a otro lado. Si yo le hubiera preguntado a él si podía llegar allá con su tía, pero él me habló de la tía, pero ya no me dijo de otras opciones. Y mi pregunta era de otras opciones. Entonces hay que tener cuidado con eso, compañeros. Y estoy sacando a colación lo de la audiencia de allá, no es solo por contarles, es porque tiene relación con el tema. Y empiezo con esto, compañeros. Fíjense que la audiencia que teníamos allá tuve hoy en Retauleu, es en materia penal. Ustedes van a decir que tiene que ver penal con civil. Aquí viene, compañeros. La audiencia era una primera declaración en el juzgado de femicidio. Quiero comentarles que ya aperturaron también, algunos ya lo sabían, los que trabajan en el organismo judicial, pero ya aperturaron un tribunal de instancia penal de femicidio en Retalhuleu. Entonces, pues ahí tuvimos la primera declaración de una persona que estaba sindicada, el MP lo quería ligar a proceso penal por el delito de agresión sexual con agravación de la pena. Entonces, compañeros, resulta que a la hora de estar en la audiencia y revisar por qué el Ministerio Público pedía agravación con la pena, agresión sexual con agravación de la pena, resulta
que cuando alguien, bueno, yo sé que ustedes ya tienen la idea y sus catedráticos de materia penal ya les han dicho de que agresión sexual es cuando se toca a una persona, ya sea mujer, niño, anciano o persona normal con deseos sexuales, pero no se penetra en ningún orificio del cuerpo de una persona, que solo son tocamientos. Eso se llama agresión sexual. Bueno, pero en este caso tenía apellido, ¿verdad? Con agravación de la pena. Resulta que el artículo, si no estoy mal, 374 del Código Penal, inciso 5, establece que se agrava la pena. Imagínense, si estamos hablando de 5 a 8 años, la agresión sexual, y con agravación de la pena se aumenta en una tercera parte. ¿Y por qué agravación de la pena? Resulta de que este personaje que fuimos a defender supuestamente tocó a una sobrina. Y entonces la ley establece el 373, agresión sexual, 374 del Código Penal, no lo van a buscar en Código Civil. 374, ahí está la agravación de la pena. Cuando hay menor de edad, y hay varias cuestiones, pero quiero ser puntual. En este caso, el numeral quinto habla que cuando es pariente, hay una partecita que dice cuando es pariente. Y resulta que en este caso, compañeros, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado, ¿se escucha? Ok, lo que pasa es que aquí me salió un mensaje que decía Byron Darío abandonó la reunión, o sea, yo. Entonces, puede ser que tengo hay algún clon ahí. Aquí me salió un mensaje que dice Byron Darío abandonó la reunión y yo soy Byron Darío, salvo que hay algún compañero que se llame Byron Darío también. Jorge Luis, vamos a ver, pero sí me va a hablar sobre el tema, ¿verdad? No sobre el examen. Por favor, Jorge Luis. Solo era que fíjese que sí se le fue el audio un momento. Puede ser que haya sido por eso, que se le fue el audio y regresó. Eso era el comentario. Gracias, Jorge. Excelente, ya vieron que sí. Entonces no hay humor. Muy bien, miren, compañero. Alguien me escribió ahí, es homónimo. Es seña que ya estamos hablando términos jurídicos, compañero. Perfecto, está bueno. Bueno, entonces resulta que dice que es con agravación de la pena, y en ese numeral establece que cuando son parientes. Bueno, entonces dicen, bueno, ¿y dónde está aquí el sentido de relacionarlo con civil? Resulta, compañeros, que a la hora y de hecho, fíjense ustedes que la persona que fuimos a defender no está en sus 5 sentidos, como decimos en el buen chapín, ¿verdad, compañeros? Se le va un poquito la canica, es en algunos, otros usan otros términos ahí para mencionar esto. ¿Qué quiero decir? Que esta persona no está en sus 5 sentidos, a él se le va, la verdad no está coherente totalmente, por ahí podría ser, pero por el momento todavía no. O facultades mentales, licenciado. Correcto, no está en el pleno uso de sus facultades mentales. Gracias, compañeros, pues imagínense, yo acabo de venir y solo nos bajamos y que venimos a tiempo, entonces ya conectados aquí todavía estamos con el zumbido de los carros en la carretera. Entonces, fíjense que, gracias, compañera, perfecto. Dice que no está en el artículo 374. Les vamos a apostar puntos con el que dice que no está en el 374. O le quito. Es el artículo 174. ¿Ah? Artículo 174. Perdón, es cierto, sí, yo dije 374. Muy bien, vaya que no me dijo que iba a apostar los puntos. Entonces, compañeros, fíjense, sí, 173 es violación, 173 dice agresión y 174 otero, no sé qué. Bueno. Entonces, resulta, aparte de que no está en el pleno uso de sus facultades mentales, pues hubieron varias cositas a la hora de determinar. Yo ya me había quedado con que eran primos hermanos. Pero cuando ya empecé a preguntar quién es tu abuelo, y empecé a determinar, es gente de una comunidad de por allá, de un pueblo de Retaula, entonces cuesta mucho entender todo esto, compañeros. Les pedí certificaciones de nacimiento. Entonces, miren, pues aquí es donde ya vamos a estudiar civil. Por eso les digo, ustedes tuvieron que estudiar desde que empezaron, siempre que empiecen cada
curso, por favor, háganlo con intención, con pasión, desde el inicio. ¿Por qué razón? Porque a la hora de estar ya aquí, por ejemplo, estamos ahorita en obligaciones, pero tenemos, todo siempre va relacionado, y aquí está. Muchos van a decir, es que yo voy a ser penalista, no necesito de estudiar civil, yo voy a trabajar familia, no me interesa penal o no me interesa eso. Pues está bien, aunque no lo trabaje, pero usted debe saber para hacer un buen ejercicio profesional. Como el día de hoy, resulta de que a la hora de terminar, efectivamente, y todavía, en este caso que les digo, todavía tienen el apellido, pero cuando empecé a hacer la operación dentro de los grados de ley que el Código Civil establece, que es hasta el 4º grado ¿de qué, compañeros? Consanguinidad. Consanguinidad. 4º grado de consanguinidad, y segundo en la colateral cuando es entre hermanos. Bueno, el asunto es cuando empezamos a verlo por todos los lados, resulta que ellos ya no son parientes de acuerdo a la ley. ¿Ya? Entonces, cuando yo determiné eso, a la hora que ya estuvimos en plena audiencia, pero ya habíamos preparado, por eso hay que prepararse, compañeros. Entonces, a la hora de estar ya en audiencia, pues le hicimos ver al honorable juez, gracias, compañero Daniel, que efectivamente ellos tenían el apellido y que de alguna manera tenían una relación de parentesco, pero ya no dentro de los que establece el ordenamiento jurídico guatemalteco. Y, por lo tanto, como jueces tienen que ser cumplidores de eso y no extralimitar, sino violentar los derechos de las personas. Entonces le demostramos ahí al juez, a pesar que ahí no se puede valorar prueba todavía en una primera declaración, pero se le demostró y se convenció al juez que ellos no son familia dentro de los grados de ley. ¿Ya? Entonces imagínense, si yo no hubiera estudiado más o menos, o bien el Código Civil, no se me hubiera ocurrido hacer un examen de... Gracias, compañero Gerson, también, gracias a los compañeros que están participando. Entonces, todo esto, compañeros, me sirvió. Imagínense, se estaba jugando la libertad de una persona. Bueno, cuando sí cometió el delito, bueno, en este caso no sabemos si realmente lo cometió, pues se presume, ¿verdad?, que lo haya cometido y que hagan indicios para ligarlo a proceso penal. Entonces, pues de plano uno ya no lo hace con tanto sentimiento, uno solo va a ejercer una profesión como abogado. Pero en este caso, pues sí hay unas contradicciones bien claras en toda la declaración. Entonces se peleó con ganas este caso. Entonces, compañeros, resulta que por analizar la materia civil, determinamos que esta persona no está dentro del 4º grado de la ley, ya está hasta en el 6º número, en el grado 6º, entonces ya no está dentro del 4º grado de la ley, y los jueces tienen la obligación de cumplir la ley guatemalteca. Por lo tanto, al hacer este análisis al juez, cuando ya él decidió sobre la situación jurídica de esta persona, decidió ligarlo a proceso penal por el delito de agresión sexual, pero sin agravación de la pena. Entonces esto provoca dos cosas. El proceso pues sigue abierto, él quedó ligado a proceso, medidas sustitutivas. Esto queda, se consiguieron dos beneficios. Una, que si a la hora al final lo condenan, pues ya no va a pasar más de 8 años la prisión, porque ya solo está por agresión sexual. Una. Dos, también permite de que le den una medida sustitutiva, o sea, una libertad bajo fianza, decimos comúnmente, pero se llama medida sustitutiva. Se benefició con medida sustitutiva. Tienen que aprender los términos, compañeros. Se le benefició con medida sustitutiva en vez de la prisión preventiva. Eso se consiguió, compañeros, ¿por qué? Por estudiar civil. Imagínense ustedes. Entonces, por eso cuando digo, compañeros, no se cansen de leer y relacionar las leyes, es para eso. Entonces, hoy nos sirvió civil para trabajar de una manera eficiente y responsable un caso penal. Entonces, compañeros, es que los que también van a trabajar solo se van a dedicar a civil o solo notariado, es bueno que tengan una idea general de todo, porque hoy pues les estoy trasladando una experiencia viva. Entonces, compañeros, por lo tanto, entonces a los que están conectados y les interesa que sigamos, vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Pues sí me interesa que avancemos, compañeros, porque ya vienen descansos. Diferencias entre el negocio jurídico
nulo y el negocio jurídico anulable. Aquí se van a dar cuenta ustedes. Gracias, compañera Francisca. Así es, compañeros, sí. Como les digo, es de esta. Imagínense ustedes la ventaja, porque lo tomo también como un paseo. Imagínense, me fui el día de ayer, fui a dormir hasta un municipio de Retalhuleu. Lástima por el tiempo, me quería ir a Tulate porque me quedé cerca, pero habían compromisos. Entonces, es bonita la carrera, compañeros. Aprovecha y sobre todo, muy bonito, Luis, muy bonito. Pues sobre todo, compañeros, que hagan un buen trabajo, porque miren, pues abogados hay por todos lados. Y usted va a sobresalir por su trabajo, compañeros. Entonces, pero para eso hay que tener una buena base, que es el estudio. Bueno, compañeros, entonces, por ahí algunos dicen, no, hombre, ahí me arreglo yo al final, lo que quiero es el título. Y fíjense que precisamente el caso que teníamos el día de allá, ese caso lo tuvo, no, al final no era mío, es de otro colega, pero por no poderse desenvolver, entonces yo fui a trabajar ese proceso. Íbamos dos, él comparece conjuntamente conmigo. Bueno, es apasionante, como lo dice un compañero, y da muchos beneficios, pero hay que saberlo hacer bien. Entonces, compañeros, si se dan cuenta, ahorita vamos a trabajar la nulidad propiamente, pero al trabajar la nulidad, también a los que les quedó duda con la anulabilidad que hablamos anteriormente, aquí van a empezar a esclarecer sus dudas, porque al hablar de nulidad vamos a tener que hablar de la anulabilidad. Y dice que primero, antes de ir a las diferencias, que la nulidad del negocio jurídico es aquella que se produce porque el mismo es contrario al orden jurídico, a normas prohibitivas expresas por la no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Voy a repetir, nulidad del negocio jurídico. La nulidad del negocio jurídico es aquella que se produce porque el mismo es contrario, 1, al orden jurídico, 2, a normas prohibitivas expresas, y por la no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Cuando hablamos por la no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia, estamos hablando del artículo 1251, que se recuerdan, ahí están aquellos requisitos esenciales. Entonces, por eso es nulo el negocio jurídico. Dice que la nulidad absoluta no surte, escuchen esto, no surte efectos y opera de pleno derecho. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que no surte efectos jurídicos. Llegan ustedes con un notario, celebran un contrato en donde le venden 1 kilo de cocaína a la otra persona, y ustedes pueden celebrar el contrato de eso y lo pueden firmar, y el notario lo puede autorizar. Es nulo, o sea, no nace a pesar de que hubo voluntad de las partes, de los negociantes, y también hubo una autorización por parte de un profesional del derecho en la materia del notariado. A pesar de que se dieron todas esas cuestiones, es nulo de pleno derecho. ¿Por qué razón? Porque el objeto a negociar es un objeto de ilícito comercio en Guatemala. Por lo tanto, es nulo de pleno derecho. No surte efectos. A pesar de que se hizo en hoja de papel de sellado especial para protocolo, no nace a la vida jurídica, compañeros. Es nulo totalmente, ¿verdad? Entonces, así es, compañera. Gracias a la compañera, nos dio el artículo ahí, 1700 y algo nos dijo. ¿Nos puede repetir el artículo, por favor? Porque ese sí no me acuerdo, honesto. Y gracias al otro compañero. Así es, entonces no nace a la vida jurídica. ¿Ya? Esto lo ponemos como un ejemplo, por ejemplo, en una... gracias, compañera, dice 1257. Y leámoslo, jóvenes, así ustedes hacen esa anotación y lo relacionan.
Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches, por favor. ¿Puedo leer el artículo? Sí, Muy bien. Vicios de la declaración de voluntad. Artículo 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane del error, ajá, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el vicio. ok. Gracias, compañero, el que acaba de participar ahorita. Usted ya estuvo conmigo en un semestre anterior, ¿verdad? Es correcto, licenciado. A un gusto, ok. Excelente. Entonces, bueno, compañeros, como me dijo alguien a mí, correcto, compañera Luz, como me dijo alguien cuando me examiné la fase privada y la perdí, me dijo, mira, Byron, creo que hoy no vas a ganar tu curso, tu examen privado, pero vas a aprender. Imagínense ustedes, perdí la fase, pero ahí les contaré. Ahorita no. En este caso, pues ustedes están rayados porque aquí no van a perder nada, porque estamos en clase y estamos aprendiendo. Y gracias, compañero Gilberto, correcto. Gracias al compañero también ahí que ya estuvo conmigo en algunas clases. Fíjense que no es el 1257 que me mencionó usted y algunos compañeros más, es de la anulabilidad. Si ustedes lo leen, es de la anulabilidad. Por eso, compañeros, es bueno estar en clase, aunque a veces se cansa uno, compañeros, entiendo, la mayoría trabaja, pero hay que poner atención. A veces, miren ustedes, con hacer el esfuerzo de 40 minutos, 50, pero bien escuchado y con pasión, van a aclarar sus dudas. Por mí, el compañero me acaba de hablar del 1257, pero ese artículo se refiere a la anulabilidad. Y por supuesto hay una línea por ahí de habla de la nulidad, pero en este momento estamos puramente en la nulidad, puramente en nulidad, y estamos en el artículo 1301. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta, aquí está, compañeros. Correcto, gracias, Gerson. Dice el segundo párrafo, los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efectos. Bueno, por aquí hay otra parte, sí, son revalidables por confirmación, ahí voy a hablar de eso. Pero vean, compañeros, a lo que vamos ahorita es que un negocio jurídico, estamos hablando de nulidad, no anulabilidad. Entonces, si le ponemos atención al artículo 1301, ese ejemplo que acabo de poner, y ustedes me pueden dar cualquier otro ejemplo para verificar que no hay en esos requisitos, es nulo, como no nace a la vida jurídica. Entonces, ejemplo, dos personas con plena voluntad se unen en matrimonio con el fin de procrear hijos. Bueno, y empiezan pues a hacer todas las gestiones necesarias para tener un hijo, ¿verdad? Ustedes ya saben cuál es, eso no se lo voy a entrar yo a explicar hasta esas alturas de la universidad. Entonces empiezan a hacer las gestiones estos cónyuges para tener un hijo. Y resulta que al final de las gestiones realizadas resulta embarazada la esposa, ¿verdad? Entonces, pero al final, por azares del destino, este producto nace sin vida, no nace. En este caso nació, pero nació sin vida, ¿verdad, compañeros? Entonces, por más o menos un ejemplo que les pongo para que logren entender la nulidad, ¿ya? La anulabilidad es revalidable. La de 1257, porque le hizo falta un elemento que se puede corregir y subsanar y nace totalmente la vida jurídica. Puede decirse que nació a medias, ¿verdad, compañeros? Pero en la nulidad es como ese producto de una relación marital nació muerto y pues este ya no se pudo revivir, muerto, ¿verdad, compañero? Entonces es nulo de pleno derecho. Para que tengan ustedes un ejemplo del 1301. No nace a la vida jurídica, y ahora vamos a lo civil, es porque efectivamente no llena todos estos requisitos. Y aunque se haya hecho en escritura pública. Y así pues, puede surgir un montón de cuestiones. Ejemplo, celebramos un contrato de compraventa de una propiedad inmueble, pero el que comparece a vender
es otra persona, pues no es el verdadero dueño. Pueden estar, puede haber, hacerse en un protocolo, pueden ir con un notario, puede hacer que sorprendan al notario en su buena fe, o puede hacer que el notario sea algo pícaro, ¿verdad, compañeros? En ese sentido, y conscientemente pues celebra el contrato y intentan incluso inscribirlo, pero se da cuenta el registro. De todos modos, eso es nulo, no nació en la vida jurídica porque la persona no es propietaria que no está vendiendo. Y fíjense, compañeros, que hay clases también de nulidad. Entonces, por favor, para que le atinen bien a la nulidad, léanse el artículo 1301. Hay clases de nulidad. Tenemos la absoluta, relativa, que de la relativa ya vamos a hablar, y anulabilidad. Absoluta, por supuesto, compañeros, no nace en la vida jurídica, no nace de pleno derecho. No alcancé a leer bien su mensaje, compañera. Y le voy a dar un espacio y me dice qué fue, porque de tanto que hablamos no me acuerdo para qué puse ese ejemplo. Entonces, clases de nulidad: absoluta, relativa, anulabilidad. Vamos con la absoluta. Dice, no nace a la vida jurídica. Y que por supuesto no nace de pleno derecho, no nace, ¿verdad? De plano, dicen algunos. Relativa: el negocio jurídico nace a la vida jurídica, produce efectos, pero está acompañada de un vicio y que son anulables. Entonces, compañeros, exactamente, compañera Luz, es reversible. ¿Qué quiere decir? Que el negocio jurídico nace a la vida jurídica, produce efectos, pero está acompañada de un vicio que son anulables. ¿Qué quiere decir que si la ley permite que sea corregible ese vicio, ya es totalmente celebrado el negocio, ¿verdad? Y esta nulidad es revalidable. Quiere decir, vean, compañeros, aquí creo que hay un error. Solo hay dos clases, por favor. Solo hay dos clases dice clases de nulidad. Tenemos la absoluta y la relativa. La anulabilidad es producto de la relativa. Por favor, ahí corrigen eso, porque está en el contenido que les facilité. Bueno, compañeros, entonces, en el 1301 alguien preguntó para adelante, ahí está el tipo de, el desarrollo de la nulidad. Ahora lo que estoy hablando de nulidad absoluta y nulidad relativa, yo aquí solo estoy haciendo esto ya es un trabajo del catedrático, una relación de lo que desarrollamos la vez pasada, anulable. No hay un artículo, no sé si eso quiso decirme el compañero o compañera, en donde está el fundamento donde habla de clases de nulidad. Esto no está en el Código Civil, no tiene artículo. Esta es una relación que estamos haciendo aquí en el curso, para ir haciendo las diferencias. Entonces, compañeros, la relativa, el negocio jurídico nace esta sí nace pues, ustedes ya saben, absoluto es absoluto. Y relativo, pues es cambiante. Por eso, compañeros, pues yo no sé, los que se ponen atención cuando el catedrático está diciendo, a veces uno piensa que el catedrático está diciendo tonterías, o algún comentario así por así, a veces lleva un sentido. Yo al inicio, creo que ya como a la quinta clase que estábamos, yo mencioné, siempre lo digo al inicio, pues se me olvidó decirlo con ustedes, pero me acordé y dije que absoluto solo Dios. Nada más, dependiendo de la religión que tengan, pero todos creen en un ser supremo que es el creador de todo, ¿verdad, compañeros? De la existencia, en la forma que lo adoren y lo respeten. Bueno, puede ser que algún ateo no crea, ¿verdad? Pero creo que sí va a creer en el absolutismo, ¿ya? Pero absoluto solo Dios, y todo lo que está terrenal es cambiante, todo lo material es cambiante, ¿verdad? Una relación, ¿por qué le estoy poniendo eso? Porque en cuanto a absoluto solo Dios, igual lo que es nulo y no hay para dónde. En cambio, lo relativo es cambiante.
puede convertirse en un negocio jurídico totalmente válido, o también puede declararse nulo al no cumplirse con ese requisito que hace falta. Por eso dice, la relativa, esta nulidad es revalidable, o sea, puede volverse a la vida jurídica porque se cumplió con ese requisito que hacía falta. Como lo dijo el compañero, es reversible. Estaba queriendo ser nulo, pero se cumplió con el requisito que no es esencial y se volvió válido el negocio jurídico, por eso es revalidable. Si ustedes ven en el artículo 1302 establece que la nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público. El negocio jurídico es anulable, aquí ya viene lo relativo, el negocio jurídico es anulable por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento. ¿Se acuerdan que en la anulabilidad, cuando hablamos de los vicios del consentimiento, error en persona, en cantidad, no me recuerdo qué otra cuestión, estos al cumplirse con esto puede ser revalidado, puede volver a la vida jurídica. Así es. Y ese 1304, compañeros, es bien importante. Dice que los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación a sabiendas del vicio que lo hace anulable. ¿Se recuerdan, compañeros, los que estuvieron presentes en esa clase? En el 1304, pero cuando estábamos hablando de la anulabilidad, que se había declarado el negocio anulable en virtud de que la persona había sido confundido, había sido llevado a celebrar un negocio a través de error. Cuando después él se da cuenta, gracias Kelly, cuando se da cuenta a la persona que habían engañado, se da cuenta del engaño en que está, pero a pesar de eso, bueno, me engañaron, pero al final sí, mejor voy a hacer el negocio, y confirma y dice, sí, voy a hacer el negocio, después de haberse enterado, ahí surge totalmente a la vida ese negocio. Por eso es revalidable, porque fue confirmado por él, después de darse cuenta que había sido engañado, sorprendido en su buena fe, pero al final él dice, bueno, mejor hagamos el negocio, ya estuvo, y al final termina confirmando que sí quiere hacer ese negocio. ¿Se acuerdan también que había un plazo? Dice que si también no hacía uso de su plazo dentro del tiempo establecido, se daba por válido el negocio jurídico. Por eso es revalidable, compañeros, porque confirmó el negocio que sí, está bien, porque esta persona podía iniciar un proceso de nulidad precisamente en negocio jurídico. Pero no, me dijo, mejor vamos a hacer el negocio, a pesar que había sido sorprendido, confirma. Por favor, Ever, ¿tienen la palabra? Sí, Lick, una pregunta con eso. Por ejemplo, si alguien quiere, pues, fue estafado con un contrato o algo así, pero quiere revalidar el contrato, ¿tiene que hacerse en los mismos términos o él puede cambiar, digamos, ciertas partes del contrato o tiene que ser con los mismos términos? Tiene que ser con los mismos términos. Ah, ok. Uh-huh. Tiene que ser con los mismos términos o, por ejemplo, tal vez pudieron haberse arreglado de otra forma y tal vez, bueno, miren, pues como esa ya viene, por eso les digo que a veces es bueno la experiencia también, y yo aquí comparto ciertos tips con ustedes. El compañero David López, no me dejará mentir, ¿te acuerdas ahí que platicamos? Eso a veces no nos alcanzaba el tiempo porque a veces el compañero le dijo otro ejemplo o alguna otra experiencia vivida. Por supuesto, no de mi vida personal, sino relacionada al derecho civil. Otra cuestión, por ejemplo, vean, pues estas son estrategias que no es ilegal, no estamos contraviniendo a las leyes. Se celebró una escritura de permuta. Ustedes saben que en una escritura de permuta es de traslado, bueno, todavía falta, pero yo sé que tienen la idea. Por ejemplo, los que son maestros de primaria, y a veces uno le salió su plaza en Chimaltenango, pero es de Guate, y al de Chimaltenango le salió su plaza aquí en Guatemala. Y de repente se conocen y tratan de ver de qué manera hacen el cambio, y las leyes de educación y administrativas del Estado lo permiten. Entonces permutan su plaza. Eso es un contrato. Hicieron un negocio
Un negocio solo que es administrativo, pero es para que ustedes tengan la claridad de permuta. Eso lo van a ver después de este curso, van a ir a ver los contratos, y ahí dentro de los contratos van a ver que hay contrato de permuta. Bueno, no, yo creo que todavía nos toca, compañero, yo creo que al final por ahí vamos a ver esas obligaciones. El asunto es, sí, yo creo que al final todavía este curso es. El asunto es que en la permuta nos permutamos, nos cambiamos. Mi propiedad valía 300,000 quetzales. Bueno, hablemos de estas plazas de maestros. Bueno, allá yo tengo mi plaza en Chimal, pero vivo en... El otro tiene su plaza en Guate, pero tiene su casa, vive en Chimal. Entonces hacen los trámites correspondientes y permutan. La de Guatemala, la maestra que está en Guatemala, yo sé que si hay algún docente o varios aquí me están entendiendo, que hicieron esto o escucharon de algún su colega catedrático, están entendiendo perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? Que la maestra que estaba en Guatemala y se iba todos los días a las 4 de la mañana a Chimaltenango, ya no sabía esa hora porque logró quedarse con la plaza de la compañera que era de Chimaltenango. Ella va a ir a dar clases aquí en Guatemala. De igual manera, la de Chimaltenango ya no va a madrugar allá para venirse para dar clases a la escuela de Guatemala porque permutaron y se queda con la plaza de la maestra de Guate en Chimaltenango. Eso es permuta. Entonces, igual con las casas, yo tengo una casa que vale 500,000 quetzales y otro tiene una casa que le vale 500,000 quetzales y resulta que yo estoy interesada en la otra casa y al otro le gusta mi casa. Entonces permutamos, no se habla de dinero, sino de cambio de propiedades. En un caso que acaba de suceder, resulta de que dentro de esta casa hay una que sí está más valorada que la otra. Pero ellos, vean pues, que son comerciantes y son bien tremendos para el negocio. Vinieron y son de esas personas que se dedican a la compra y venta de casas, compañeros, saben de civil y saben de notariado. Así es que cuidado. No porque, es que yo tengo, usted ya solo porque en su oficina tiene los títulos ahí de abogada y notario y licenciado en ciencias jurídicas y sociales o de abogado y notario. Chica, usted es el máster, usted es el que manda. No, compañeros, llegan clientes con mucha experiencia. Por eso tienen que estar pilas ustedes, duchos. En una ocasión hicimos nosotros un trabajo de derecho mercantil, que era una colección de contratos mercantiles. Y hace años, ustedes creo que mi colección creo que la perdí. Pues. Resulta que un colega, un compañero, perfecto, vamos a comentarle. Ahí deja ahí, mande el texto así como lo mandó ahorita, si lo repite, porfa, para decirle al auxiliar que lo integre ahí al chat hoy. Entonces, compañeros, a manera de broma o de sarcasmo, decía un estudiante amigo en ese tiempo que hicimos un trabajo y estaba muy bueno el trabajo. Habían como 120 formatos, ejemplos de contratos mercantiles. Entonces él dijo que él dijo que ese su paquete que él tenía lo iba a mantener siempre cuando ya fuera abogado, porque estábamos como en el 8º o 9º semestre, lo iba a mantener siempre en su mueble en el baño de la oficina. Porque no éramos muy duchos para mercantil, pero cuando llegara algún cliente y él no sabía qué hacer, entonces le iba a pedir un tiempo al cliente y se iba a ir al baño a verificar su paquete que te iba a tener en el baño. Ustedes ahorita van a decir, pero ¿y por qué en el baño? Compañeros, en ese tiempo no teníamos ni discos para grabar información. Entonces todo era casi físico, ¿verdad? Pero después a nosotros ya empezamos a conocer los discos compactos, se llaman, ¿verdad? Y con esos discos teníamos la información. Pero él en ese tiempo nunca se imaginó que iba a haber toda esta facilidad de la tecnología. Ahora usted tiene toda esa información ahí en la compu y aunque esté platicando con el cliente, puede ver usted en la computadora si tiene esa información, ¿verdad, compañeros? Entonces, pero estoy hablando de eso porque hay clientes, compañeros, depende a qué se dediquen, que tienen mucha experiencia, ¿ya? Porque han hecho, toda su vida se han mantenido haciendo negocios de esta naturaleza. Entonces, estas dos personas que les estoy comentando se dedican a la compra y venta de casas, de eso viven los señores. Entonces, olvídense de notariado, saben un montón. Bueno, resulta que hicieron una compraventa, un contrato de permuta. Se elaboró la escritura pública y resulta que una casa vale más que la otra. Ellos están conscientes de eso. Entonces, alguien dio una cola más. Cuando digo una cola más, no es una cola de chucho, de tacuancín o de conejo. Bueno, los conejos no tienen tan grande la cola, ¿verdad? Cuando decimos aquí en Guatemala, bueno, yo creo que ya la mayoría me entendió, porque en el buen Chapín, cuando dice es que yo di una cola, ¿qué quiere decir? Que usted cambió su carro. Es otra permuta también, compañero. Usted cambió su carro porque le dio un carro a otro, pero el carro que le dieron a usted es 5 años más nuevo que el suyo. Entonces usted tuvo que dar
una parte extra de dinero para, correcto, Francisco Jorge dice ribete. Entonces tuvo que dar un excedente para completar lo que vale el otro carro. El otro carro valía 50,000 y el suyo solo valía 35,000. Entonces tuvo que dar 15,000 para quedarse con un mejor carro, ¿verdad? Ahí se permutaron porque el valor de los bienes muebles que se dieron excede más del dinero, del valor dinerario. Entonces es permuta, pero con un excedente de dinero. En este caso así fue. Pero vinieron estos señores, como les digo, tienen experiencia y dijeron, mire, Lick, esto va a pasar. Incluso ni me quisieron decir cuánto se dieron de cola dentro de ellos. A mí me dijeron, mire, Lick, nos vamos a permutar las casas. Pelo a pelo. Oigan otro término, compañeros. Término chapín, este no es legal. Mire, Lick me dijo, ahí haga la escritura, pelo a pelo vamos con la casa, nos vamos a dar nuestras casas. ¿Qué hacía después en otra reunión ahí en la oficina, que ya son de confianza, llegan a la oficina como que es su oficina los señores? Entonces ya ellos se ponen a platicar en la sala y ahí estaba escuchando pues de que le iba a dar un cheque para el resto, para compensar, pero eso no se hizo mención en la escritura, porque ellos así lo querían, son prácticos, ¿ven, compañeros? Entonces son cositas que se pueden hacer y que no están cometiendo ninguna ilegalidad. Ahora sí, para que de esta manera, compañero, quede más claro, porque creo que todavía hay una confusión entre anulable y nulo. Diferencias entre el negocio jurídico nulo y el negocio jurídico anulable. Esto, compañeros, de eso ustedes ahora ya tienen información, creo yo, hasta aquí creo que llegó la información que les mandé. El negocio jurídico nulo no nace a la vida jurídica, opera de pleno derecho, no necesita de declaración judicial. Y tampoco es revalidable, ¿verdad, compañeros? Porque como nació nulo, no se está esperando pendiente un requisito, porque no se puede. El negocio jurídico anulable sí nace a la vida jurídica, no opera de pleno derecho y sí necesita declaración judicial y sí es revalidable. Entonces, siempre que escuchen ustedes hablar de un negocio jurídico anulable, va a llevar aparejada la palabra revalidable, por si después el que fue sorprendido en su buena fe, engañado, estafado, considera, bueno, ¿para qué? Mejor hagamos el negocio y lo puede hacer. Ahí está revalidando el negocio para que nazca la vida jurídica. Forma de revalidarse un negocio jurídico afectado por la nulidad relativa. Excelente, Sandra, gracias. Eso me satisface a mí también, porque mi obligación es tratar de que ustedes lleven una idea clara y general de los temas de las instituciones que estamos desarrollando en este tema. Entonces, el negocio, formas de revalidarse el negocio. Entonces, compañeros, voy a repetir esto. El negocio jurídico nulo definitivamente no nace a la vida jurídica, se haya hecho como se haya hecho. Pero si violenta la ley guatemalteca, no nace. Y opera de pleno derecho, no necesita declaración judicial. Y tampoco es revalidable el negocio jurídico nulo. Ahora vamos al negocio jurídico anulable, del que ya hablamos hace varias clases anteriores, en el artículo 1257. En ese dice el negocio jurídico anulable si nace a la vida jurídica. El negocio jurídico, perfecto, Jorge Luis. El negocio jurídico anulable, este sí nace a la vida jurídica, no opera de pleno derecho, sí necesita declaración judicial y sí es revalidable. Formas de revalidarse un negocio jurídico afectado por la nulidad relativa. Expresa compareciendo ante notario para hacer ver el vicio que lo afecta y poder corregirlo o aceptarlo, 1305. Tácita, dejando transcurrir el tiempo de prescripción, 2 años en forma general y en caso de violencia 1 año, artículo 1312 y 1313. ¿Qué pasa aquí, compañeros? Que si tenía esta persona, el que fue engañado, estafado o violentado, como ustedes quieran, no hizo uso de su derecho durante los 2 años para él pedir que fuera nulo total, que fuera que se operara la nulidad total, que no naciera la vida jurídica,
no lo hizo dentro del plazo de 2 años que establece la ley, se vuelve revalidable, nace a la vida jurídica. 1312 y 1313. La nulidad. Las formas de revalidarse un negocio jurídico afectado por la nulidad relativa son expresa y tácita. La expresa, compareciendo ante un notario para hacer ver el vicio que lo afecta y poder corregirlo o aceptarlo. Y tácita, dejando transcurrir el tiempo de prescripción. Vean, pues, lo voy a repetir. La forma de revalidarse un negocio jurídico afectado por la nulidad se da de 2 formas: expresa y tácita. Expresa, compareciendo ante uno, su nombre lo dice, expresa, voy a ir a expresar, compareciendo ante el notario para hacer valer el vicio que lo afecta y poder corregirlo. Y tácita, no necesita de declaración expresa, deja transcurrir el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el afectado no hizo valer su derecho dentro de los plazos. Entonces surge a la vida jurídica. Ya cuando después él quisiera, en esta tácita, decir, bueno, pero es que este negocio le hacía falta algo y no sé, y puchica, no se cumplió, entonces voy a declarar que se declare nulo. Pero si no lo hizo dentro del plazo que establece la ley, ya no puede hacer nada y el negocio surte todos sus efectos y nace a la vida jurídica. Otra cuestión bien importante, compañeros, de mencionar es que la nulidad de la obligación principal anuda a la accesoria. Para servirle, compañera Sheni. La nulidad de la obligación principal anula la accesoria. Pero, ojo, la accesoria si no anula la principal. ¿Ya me entendieron? Que si un negocio jurídico, una obligación principal, o sea, que es la que sin esa no puede existir la otra, ustedes ya saben qué es lo principal y accesorio, que lo principal es que es el núcleo de todo. Y surge algo accesorio, pero si lo accesorio no puede nacer si no está lo principal. Vamos a ver, yo creo que yo me estoy confundiendo, o no estoy diciendo lo que está pensando mi cerebro. Lo principal puede existir sin necesidad de nada más, sin necesidad de lo accesorio. Por el contrario, lo accesorio no puede existir sin lo principal. Entonces, en la nulidad, si es nula la obligación principal y había una accesoria, por supuesto que es nula. Igual, si la accesoria tiene alguna nulidad, pero esta sí no anula la principal, porque quien va adelante es la principal y tiene fundamento, compañero. 1308 del Código Civil. (1308) segundo párrafo. Bueno, a veces uno dice, pónganle atención a tal artículo, pero se dan cuenta, todos son importantes, compañeros. Exactamente, José David, así es. La accesoria depende de la principal. Entonces, si la principal es nula, por supuesto que se acarrea con la accesoria. Por el contrario, si se declara la nulidad de la accesoria, no se lleva a la principal, la principal sigue persistiendo. Ese artículo 1309, compañeros, es bien importante. Surte todos sus efectos en negocio jurídico que adolece de nulidad relativa, dice. Mientras en sentencia firme no se declare dicha nulidad. Artículo 1309. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que un negocio jurídico anulable, se inicia un proceso para pedir la nulidad o de ese negocio, la anulabilidad. Pero si en sentencia, porque se inició proceso, no se declara dicha nulidad, surte sus efectos, no hay ningún problema. Otro dato sumamente importante, compañeros, los plazos para pedir la prescripción de la nulidad relativa
Y nulidad absoluta lo tenemos ¿en dónde? En la nulidad relativa, 2 años desde el día de la obligación, plazo general. Artículo 1312, si la nulidad se funda en violencia o por temor grave, 1 año. Si la nulidad se funda en violencia por temor grave, entonces 1 año. Artículo 1313, compañeros. Entonces, compañeros, en la nulidad relativa, 2 años. La absoluta no tiene plazo porque no nace a la vida. Excelente. Muy bien, compañera. Vean eso. La nulidad absoluta dice que no tiene plazo porque no nace a la vida jurídica. Muy bien. Así es, compañeros. Bueno, pero estoy hablando de la nulidad relativa. La nulidad relativa, 2 años desde el día de la obligación, plazo general. Artículo 1312, la nulidad si se funda en violencia o por temor grave, 1 año. Artículo 1313. Y aquí viene lo que la compañera manifestó. La nulidad absoluta no tiene plazo porque no nace a la vida jurídica, es nula de pleno derecho. Tengan cuidado porque puede venir un casito, no sé si les vino esa pregunta, en donde se plantea un caso de que se les puede poner un problema, y para decirles de que al final que no nació, que era un negocio jurídico nulo. ¿Cuál es el plazo para pelear esa nulidad? ¿Ya? Entonces dice, no tiene plazo porque no nace a la vida jurídica, es nula de pleno derecho. ¿Cuál es el efecto posterior al ser declarada la nulidad relativa y la nulidad absoluta? Escuchen esto, es bien importante. ¿Cuál es el efecto posterior al ser declarada la nulidad relativa y la nulidad absoluta? Muy bien, muy bien. Que las partes deben restituirse recíprocamente lo que ha recibido o percibido como consecuencia del negocio jurídico. Artículo 1314. ¿Cuál es el plazo? Dice, para que las partes deban devolverse las cosas una vez declarada la nulidad. Debe hacerse simultáneamente, dentro del término que fijen las partes o la que fije el juez. Artículo 1318. Vean, compañeros, dice, ¿cuál es el efecto posterior al declararse la nulidad relativa y la nulidad absoluta? Que las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia del negocio jurídico. 1314. Y el plazo, dice, para que las partes deban devolverse las cosas una vez declarada la nulidad, debe hacerse simultáneamente dentro del término que fijen las partes o las que fije el juez. 1314. Licenciado. 18. Diga. Quise que me recuerdo con respecto a la compraventa de algún bien, sucede que cuando a una persona que ya es ella es anciana, Ajá. Y quiere vender una propiedad, o ya sea alguien de la familia y el comprador y están presentes, entonces según me comentó un corredor de bienes, que son cosas que se adquieren en la experiencia, que dice que el corredor de bienes y el abogado entrevistan a la persona que vende, si es una persona grande, un ancianito, y lo entrevistan aparte, en un apartado, en un lugar apartado, y le preguntan si él está de acuerdo en vender, si él no ha tenido alguna amenaza, si no tiene, él lo hace porque lo están obligando. Entonces de esa manera es cuando dice que se puede aprovechar para no caer después en que haya que acudir a esas instancias de una nulabilidad de un negocio jurídico. Exactamente, así es, compañeros. Sí, esas ya son estrategias que las personas realizan, y precisamente, compañeros, es por la experiencia, porque a veces las personas ya están. Por favor, Emerson. ¿Cuál es el plazo para
para la nulidad absoluta, o sea, ¿cuál es el fundamento? Perdón, dijo que no había plazo porque no nace, pero no dijo el artículo. Está 1313 o 1314 creo que es. Verifiquemos, miremos nuestro código, compa. Yo aquí tengo mi código. Es que ya revisé esos dos, pero no en ninguno dice lo de la nulidad absoluta, solamente se refiere a la relativa o la de temor grave. Ya, lo que pasa, compañeros, es que... ¿Quién me acaba de hablar ahorita? ¿Verdad? Así es. ¿Puede bloquear su teléfono, su micrófono? Muy bien. Ahí está, gracias que me estaba haciendo interferencia. Gracias, Emerson. El asunto, compañeros, es de que en este caso, pues la nulidad definitivamente no tiene... Esto es una interpretación que le hacemos en virtud de que desde que un negocio jurídico es nulo, pues es nulo, ¿verdad? Entonces, no hay plazo y por lo tanto no hay un fundamento que nos diga expresamente que no hay plazo, toda vez de que es un negocio nulo. Salvo que, y miren, y se los agradecería, yo soy de los catedráticos, yo no vengo a decir que yo lo sé todo, al contrario, a veces dar clases y todo me gusta, porque fíjense ustedes que el catedrático solo tiene que ser un dirigente, dirigir el desarrollo de un tema, y por supuesto a veces hay alumnos que, mis respetos, tienen un conocimiento bárbaro en las cuestiones, y si... Correcto, así es, compañera. Por lo tanto, entonces, dentro de esos artículos no hay un fundamento. Salvo que alguien me aparezca con uno así, como dicen alguien, con una mágica, que exista algún fundamento en otra ley o en un artículo más adelante, pues gracias, ¿verdad? Que lo comparta, así aprendemos todos. Todos los días se aprende, compañero. Pero desde el momento en que no nace a la vida jurídica, pues no, ¿verdad? Entonces, por eso no, definitivamente no puede haber plazo. Y solo hay plazo para la anulabilidad, porque esa sí puede revalidarse, ¿verdad, compañeros? ¿Alguna otra duda, compañeros, relacionada al tema? Fíjense, compañeros, que el 1311 establece que la nulidad procede con respecto a las obligaciones de los ausentes, de los menores y de los incapaces, cuando no se han observado las formalidades requeridas por la ley o cuando los menores o incapaces actúan sin intervención de las personas que los representan. En estos casos, la acción de nulidad por parte del menor, incapaz o ausente corresponden a su representante legal o al Ministerio Público. En el 1312 hay algo dice el derecho de pedir bueno, pero es que siempre estamos de la nulidad relativa. Entonces, definitivamente, por ser nula, pues no tenemos totalmente, compañeros, no hay uno que diga por qué no hay plazo, ¿verdad? Bueno, compañeros, entonces avanzamos bastante. Diga, Emerson. Había dicho que la absoluta no produce efectos, ¿verdad? Ese es el segundo párrafo del 1301. Como no nace a la vida, el fundamento es el 1301. ¿Correcto? Ah, bueno, muy bien, gracias. Exacto, segundo párrafo. Por favor, Jorge. Buenas noches, Liz. Yo pienso que no es eso, porque aquí dice que los que no tienen nulidad absoluta, o sea, los que no tienen. ¿Cómo así? ¿Pero de qué me hablas? Porque dice los que adolecen de nulidad absoluta. O sea, aquí está diciendo los que no tienen nulidad absoluta. Entonces es otra cosa. ¿Cómo así? ¿Pero de qué me está hablando? Es que solo así no le logro entender qué me está perdóname. Es que el segundo párrafo que dice él, que era la base, dice: los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto si son revalidables por confirmación. Entonces eso no es la base legal de la absoluta. Ajá, ya le entendí. Ajá, es que los negocios, este segundo párrafo dice: los negocios que adolecen de nulidad absoluta
no producen efectos si son revalidables por confirmación. Exacto, compañero, ¿a qué se está refiriendo esto? Que a veces, que vean, compañeros, a veces hay personas, o depende cómo se va desarrollando el negocio, pueden intentar revalidar un negocio jurídico, y que si al final se van dando cuenta que es un negocio nulo, entonces aunque haya sido revalidado, pero al determinarse que es nulo, sigue siendo una nulidad absoluta. ¿Correcto, compañero? Así es. Entonces, compañeros, por aquí nos quedamos el día de hoy en cuanto al desarrollo del tema el día de hoy. La próxima clase vamos a hablar acerca de la rescisión. ¿A qué se refiere la rescisión? Para que ustedes tengan ahí una idea ya para cuando desarrollemos el tema. Entonces ya van a venir ustedes y ya, si le dan una leidita, por lo menos a la definición y todo, para que sea más amena la clase. Ustedes ya tienen otra inquietud y me preguntan algunas cuestiones, o alguien analiza o profundiza, puede decir, mire, Lick, fíjese que yo pienso tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Que eso ayuda a reforzar lo que en clase se da, ¿verdad? Entonces, compañeros, aquí nos quedamos en cuanto a eso. Ahora, en cuanto voy a adelantarme algunas cuestiones, y si tienen alguna otra duda más, pues ahorita sí me consultan. Por ahí me estaba comentando el auxiliar que hay algunas peticiones sobre bueno, alguien escribió algo ahí, no sé qué quiso decir con eso. Si puede participar, lo puede hacer, pero mejor de viva voz, porque no logré entender a qué se refiere con lo que escribió ahí. Y nos ayuda, por favor. No sé qué quiso decir ahí, o qué yo dije mal. Entonces, compañeros, por ahí empiezo con esto. El auxiliar me acaba de mencionar que hay algunas peticiones de examen extemporáneo. Si ustedes verifican el reglamento, establece la ley que eso es dentro de los 3 días para poder solicitar examen extemporáneo. En este caso, compañeros, creo que vamos a... No voy... Por favor, Roberto Pirir, no entiendo nada de lo que está escribiendo. Tiene que hablar de qué tema está... O por favor, de viva voz para entender qué pasó. Yo me equivoqué en decir algo, no lo dije bien, o no sé, pero la forma que lo está escribiendo no sé a qué se refiere. Buenas noches, Eric. Ajá. Perdón, buenas noches, compañero. No, es que como el compañero dice que ni son, o sea, la palabra de ni son en el artículo, en el segundo párrafo del artículo 1301, ajá, es error de imprenta, pero no, sino que es la interpretación, ¿verdad? Que ni son significa que no son, ¿verdad? Eso. Ya. Gracias, compañero. Sí, solo que tiene, cuando sea así, como yo me había cambiado de tema, ¿verdad? Dije, aquí me quedo, y nos pasamos a hablar ya otras cuestiones que son del curso, entonces no lograba entender de qué me estaba hablando. Ahorita sí, ya entendí. Ok. Ajá. Sí, son revalidados. Correcto, sí, yo dije del son, pero ¿de qué son me está hablando? Bueno, gracias, Roberto, por aclarar. Ahora sí ya lo entendí de qué. Entonces, compañeros, fíjense que voy a hablar acerca... estaba comentando el tema que las personas que necesitan... necesitan examen extemporáneo, lo vamos a hacer el día jueves. Por favor, anoten eso. Yo también lo voy a anotar, si no se me va a olvidar. Vamos a hacerlo, lo voy a anotar, que ahorita creo que no tengo lapicero por aquí a la mano. Como dicen las abuelitas, ¿verdad, compañeros? Casa de herrero y cuchillo de palo. Bueno, pero ahí lo vamos a hacer, y le voy a decir al auxiliar que me mande ahí un mensajito, un WhatsApp para recordarme, pero vamos a agendar. Compañeros, el examen extemporáneo, claro que lo vamos a hacer, es un derecho que ustedes tienen, y lo vamos a hacer el día jueves en horario de clase. En la próxima clase, los que no pudieron examinarse, por favor, el día jueves que viene, este jueves que viene, si no tenemos algún feriado legal, no me acuerdo ahorita, va a ser el día jueves. Entonces, por favor,
si tienen alguna justificación de por qué no se fueron a examinar el día establecido por la facultad, entonces mandar su justificación al auxiliar, por favor, y el día jueves en horario de clases, mientras los que sí pudieron examinarse y su servidor estemos en clase, yo desarrollando el tema y ustedes ayudándome, esa persona, pues, ustedes se van a estar examinando. Pero ahí sí, son cuestiones que se escapan de la capacidad suya y mía, que a veces hay personas que por algún error no llega el ¿cómo se llama? El examen. Vean, compañeros, fíjense que pues yo ya tengo mucha experiencia. A veces no sirve, fíjense que a veces no sirve tener mucho conocimiento de muchas cosas, porque se vuelve uno desconfiado y se vuelve uno mal pensado. Entonces, les digo, porque ahorita tengo un inconveniente con una compañera de procesal civil, porque me mandó un archivo que se había examinado, pero resulta que el archivo tiene clave, no se puede abrir. Y ella me apareció hasta como a los 10 días después, o hasta después, creo yo, porque fue examen final. Hay que tener cuidado, no hay que olvidarse. Uno dice, ya me examiné, que mi nombre, hay que estar al tanto. Ella, creo que más, apareció como a los 2 meses más, o cuando ella vio su publicación. ¿Y qué pasó? Y resulta que ella me mandó un archivo, y a la hora de quererlo abrir, no lo pude abrir. Entonces, ¿qué punteo le pongo? Pónganse ustedes en mi lugar. Y yo todavía les estoy comentando que soy un poco más accesible. Hay otros que no, y ni les dicen nada, ¿verdad? Sí, por favor, Emerson, creo que estaba primero, de ahí le doy a Luz. Bueno, Emerson creo que ya no está levantando la mano, se desconectó. Luz. Perdón, Lee, que estaba hablando con el micrófono apagado. Pues yo le quería preguntar qué podíamos hacer, porque en las preguntas habían 2 series y pues a mí me agarró el tiempo, porque las preguntas también tenían su trampa, cada una de las preguntas tenía su trampa, y se me acabó el tiempo. Cuando llegué al tiempo de los casos, ya el tiempo se estaba terminando, y prácticamente no hice nada en el tiempo de los casos, porque ya faltaba como 3 minutos para enviar el examen. Ajá. Entonces pienso que, no sé si usted nos podría dar una oportunidad más de, no sé, de hacer los casos o qué sé yo, porque a la mayoría se nos acabó el tiempo para cuando llegamos a los casos. Ya. Entonces, ahí estamos ya Dígame, compañera Luz. Buenas noches, licenciado. Mi consulta es relativa a los casos también. Algo así me pasó acá al compañero, pero mi pregunta es, ya no me dio tiempo de buscar la base legal de todos, sino que solo puse, como era decir que era falso verdadero y la base legal. Entonces solo cuando vi el tiempo ya solo les puse si era falso verdadero, y algunos sí puse base, otros ya no me dio tiempo. No sé si vale algún punto así o es 0 totalmente. Ok, fíjese, compañera Luz, y para todos aquí creo que van a respirar profundo, muchos. Miren, compañeros, soy bien benévolo en una cuestión. Si ustedes contestaron bien el examen, ya no me interesa. Ahí las instrucciones eran claras, ¿verdad? Que tenían que buscar el fundamento, y había un ejemplo. Pero fíjense, compañeros, que cuando yo veo que me han respondido como debe ser, la pongo como buena totalmente. Ahora, ¿quién me toca? Kimberly. Buenas noches, licenciado. Como le había comentado sobre mi caso, entonces sí me tengo que hacer el extemporáneo. ¿Cuál es su caso? Cabal, ¿cómo se llama? Se me fue la luz y a los 8 minutos, cabal, fue que lo vi. Le escribí, cabal, a su asistente rápido. Ajá. Para mandarle que sí lo había enviado y todo, ¿verdad? Pero él me dijo que ya no aparecía en el sistema, pero no sé si sí aparece o no definitivamente, y me tengo que hacer el extemporáneo. Vea pues, compañera, hagamos algo. Examínese otra vez, ¿sabe por qué? Porque de hecho en el léxico jurídico, en el ambiente, afuera de todo, dicen muchos que vale más que sobre y no que falta, ¿ya? Entonces cerciorémonos. ¿Qué tal si yo le digo, mire, a lo mejor sí está y de repente no, mejor ya que todavía está en oportunidad, examínese? Está bien, licenciado. Y tengo que hacer la nota siempre y enviársela al auxiliar, ¿verdad? Por favor, sí. Gracias. Por favor. ¿Alguien más, compañeros?
por favor, ¿cómo es Liesi? Sí, licenciado, buenas noches. Una preguntita, fíjese que en mi caso fue que yo sí envié el formulario antes de que cerraran el Google Forms, porque sí o sea, lo entregué y le tomé una captura de pantalla, pero como al día siguiente yo me metí a ver el Classroom y me aparecía sin entregar la tarea en el Classroom. Ajá. Yo simplemente le di entregar porque sí entregué el examen, pero me aparece como entrega tardía. Entonces yo quería preguntarle si será necesario que me examine otra vez o no. Ah, ya. Fíjese, compañera, y para todos también, como les digo. Y miren, lo que preguntó Luz, eso les queda a muchos. Va a decir, yo ya no me dio tiempo o no encontré, porque algunos, pues, miren, aquí hay de todo, compañeros. Uno ya tiene, más o menos sabe cómo están los exámenes. Aquí hay varios que, puchica, sacan 30, porque hay 30, 20, 28, la gran mayoría. Vean, pues, como uno ya el maestro, el docente que ha tenido cierta experiencia, ya calcula. Y hay un buen porcentaje que se mantiene en la media. Ya que estamos hablando de 15 y 22 por ahí. Esa es una media que está bien, se mantienen bien. Con un riesgo de los 15, algo que se pueden venir abajo, pero esos son recuperables. Ya y hay un grupito que les digo, muy poquitos sacan 30, pero muchos sacan de 22 a 28 buenas notas. Para mí eso es buena nota. De 20, incluso de 20 para arriba es buena nota, ¿verdad? Y están los 2 o 3 ahí que sacan 30, 29, 28. Son poquitos. Bueno, depende de la cantidad, no 5, ¿verdad? 5, 10. Y de ahí hay un gran número de estudiantes en eso que están entre 15 y 20, que no están mal, están bien, con el riesgo de que el 15 se puede ir para abajo. Y también hay un número, un poquito, no puedo decir la mitad, pero bonito, que está de 15 para abajo. Eso sí está en riesgo. Eso siempre nos va a pasar en toda sección. ¿Ya? Eso ya lo sabemos que así es. Entonces, compañeros, algunos, entonces, ¿qué quiero decir? Que a algunos les dio sí sabían el artículo, ya no les dio tiempo ponerlo, otros no lo encontraron, puede ser por el tiempo, a otros ni sabían del artículo, mejor solo se la jugaron, porque hay muchos que se la jugaron, verdadero, como sea. Entonces, pero si no pusieron no consignaron en la palabra, no consignaron el artículo, eso no hay problema, compañeros. Si está buena su respuesta, no hay problema con el artículo. Oye, con el fundamento de la palabra. En cuanto a lo que dice la compañera, yo no sé ahorita, jóvenes, fíjense que cuando yo examinaba en Classroom, directamente Classroom, otra pregunta que hacen los compañeros, y yo nunca afecté o nunca tomé en cuenta eso, toda persona que presentaba su examen y me llegaba después de la hora establecida, yo nunca tomé eso para quitarle puntos o para ya no calificarle su examen. Siempre que el examen estuviera, yo se lo calificaba y le pongo su nota. Entonces, Liesi, si usted, solo que como les digo, antes de meterme a la plataforma Moodle de la facultad, yo no me he dado cuenta, ahorita ya hemos trabajado así, voy a preguntarle al auxiliar si permite esta plataforma que lo envíen tarde, aunque lo hayan enviado tarde, si está, yo lo califico, no hay ningún problema. Ahora, si llegó, imagínense, llega tarde el archivo y vacío, pues, ¿qué puedo hacer? Imagínense, ¿verdad? Pero si llegó, incluso tarde, eso yo no tomo en cuenta si llegó tarde. Para los que lo mandaron tarde, yo no lo tomo en cuenta si está, compañeros. Oyen, tranquilos con eso. Por favor, Roberto, si todavía está conectado. Bien, licenciado, buenas noches nuevamente. Yo le comento, les soy sincero, el mismo caso que el compañero Emerson. Por la premura de entregar el examen, yo le soy sincero que ya no analicé los casos, ¿verdad? No es porque no haya estudiado o tampoco no me gano nada con mentirle, ¿verdad? Ajá. Entonces yo sí considero que sí fue muy poco tiempo, ¿verdad? Porque nos agarró el dedo a la puerta cuando ya llegamos al tiempo de analizar los casos, ya era para entregarlo. Y les soy sincero, yo con tal de entregarlo, solo medio lo que logré leer, porque tenía que leer rápido, y así lo entregué para mandarlo, porque si uno no lo completa, no lo deja mandar, ¿verdad? Entonces, más que todo es el tiempo, ¿verdad, licenciado? Sí. Gracias. Ok, bueno. Entonces, vean, compañeros, a Ever creo que le había dado la palabra, ¿no? O todavía no. Nos quedamos con Ever, es el último, ya son las 20 y 30, compañeros. Yo por mí no hay problema, yo me quedo, pero por respeto a los demás compañeros. Sí, una consultita.
Pues yo calculo que no tuve problemas con el examen, pero ahorita que estaba escuchando a los compañeros, me metí a ver al Classroom, pues al parcial, Ajá. y me di cuenta que dice sin entregar, ¿no? Ah, Entonces, yo tengo la maña que siempre cuando termino el examen tomo mi captura, y si ahí tomo mi captura, y ahí dice si se registró su respuesta. ajá. Pero ahora me causó duda que por qué me dice sin entregar en el Classroom. ¿Será que sí se fue o Ni idea, compañero. Ahí sí. no entró? ¿O qué No, será? no sé realmente, ahí sí que hasta que nosotros miremos. Bueno, vamos a atender los Bueno, dos ya que estamos ahí. bueno. Espérese, Jorge, espérese. David, por favor, que David había levantado la mano. Sí, licenciado, Solo con esta consulta. Una pausa, espérense, vamos a hacer algo, compañeros, que está la mayoría, para que la gran mayoría se retire, si ya están claras sus dudas, voy a decir algo y se retiran los que ya quieran, solo se quedan los que tienen dudas. Vean, en cuanto al tiempo, compañeros, eso me lo va a reflejar cuando yo examine, porque ahí se da uno cuenta, al examinar, si se examinaron 100 y 75 contestaron los problemas que es donde ustedes me están diciendo, quiere decir que la mayoría tuvo tiempo. Entonces me lo va a reflejar el examen de todos. ¿Ya? Si miro que de 175 no contestaron el examen, entonces sí quiere decir que, que les hizo falta tiempo. Ahí está salomónicamente la salida. Entonces ahora, por favor, disculpe, ya le dije que es tarde, ahora sí, iba con David. Buenas noches, Sí, licenciado, buenas noches. Tengo ese mismo problema, que ahorita que me meto a Classroom para revisar, me aparece tarea no entregada. Entonces, ¿cómo podemos verificar o cómo podemos hacer para ver si validó el examen o no lo validó? Sí, eso es a la hora de averiguar, compañeros, sí, hasta Permítame, tranquilo, compañero, estoy comentando aquí. Feliz noche, sí, compañeros, los que tienen claro pueden retirarse, no hay problema. Sí, no sé, es que yo, como les digo, yo no he visto ni un examen todavía. Entonces, eso es hasta la hora que entré a revisar, hasta ahí. Y no me va a dar tiempo, imagínense cuántos hay a verle a cada quien si entregó, ¿no? Eso es cuando yo califique, ahí voy a ver quiénes entregaron y quiénes no entregaron, ¿verdad? Y puede ser que muchos, como dicen algunos, lo enviaron y por algo se pudo haber cortado la señal de internet. Algo pudo pasar y no lo entregaron. No sé, ahí sí, eso, compañeros de la tecnología, yo sí no sé. Jorge, ¿todavía está conectado? Dale, buenas noches, disculpe de la molestia. Es que fíjese que yo perdí mi primer curso de técnicas de teoría, por eso mismo que me tardé en Classroom, y Classroom cierra las respuestas a la hora que dicen, ya no se puede enviar nada. Entonces yo he estado pendiente de esto en los cursos, y digamos, lo que pasa es que como ahí aparece una opción a tachar algo, cuando uno me envía sus exámenes, por eso aparece no entregado, pero media vez le hice a uno que se envió respuesta, no hay problema, fíjese, porque eso estaba viendo yo, porque me pasó eso, yo estaba pendiente, media vez me dice, registró respuesta, no hay problema, para los compañeros, para que sepan, ajá, porque me pasó, exacto, yo estuve como con eso pendiente y no he tenido problemas, fíjese. Gracias, Jorge. Es para Ever y para los demás que dice que registró, que entonces sí, ese llegó, no hay ningún problema. Eddie, por favor. Muy buenas noches, Lick. Es igual, yo estaba revisando y a mí me parece como entrega tardía. Gracias, Jorge Luis. Vamos a hacer un experimento ahí con uno, nada más. Vamos a empezar con el primero que me habló y me dio con Ever Romeo García. Entonces, con él voy a hablar con Cristian para que vamos a verificar ese examen, esa va a ser la muestra. Si está ese examen de Ever Romeo, que él dice que le aparece no entregado, es que entonces los que les aparece no entregado, pero sí cuando le dieron lo primero registrado, es que está. Ok, Lick. Ajá. Entonces, ahí estamos, compañeros. Bueno, por último, creo que ya solo está Luz. Por favor, Luz, diga si todavía está conectada. Sí, buenas noches. Perdón, licenciado. Yo tengo el mismo programa, pero mi pregunta es más para Jorge Luis. Es que la tecnología me atropella, entonces a mí sí. Así me dice, fecha de entrega 7 de marzo, 20 horas, pero a la par dice tu trabajo sin entregar. Entonces, eso es lo que usted se refería, de que sí se fue, pero aunque parezca sin entregar. Digamos que sí, yo perdí cabal el final de teoría de la investigación, por eso que por revisar me pasé de la hora, se trabó el internet, ya no pude mandarlo. Entonces yo he estado revisando todos los semestres así, media vez me dice, se registró su respuesta, es que ya se mandó, entonces no he tenido clavos.
Solo eso miro yo ahora. O sea que si dice, donde dice ahí no sé qué entregado 20 horas, quiere decir, aunque a la par parezca que no, quiere decir que sí se fue, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo, que como dice sí, porque no se atachó nada, como hay opción de subir algo, no se subió nada, entonces por eso sí dice, ¿verdad? Pero a mí no he tenido Perdón, problema. licenciado, pero no, yo sí, esto es nuevo para mí, no sabía cómo funcionaba. Compañero, hay un compañero que mandó un texto, y si lo puede, o compañera no puede leerlo, fue rápido, por favor lo puede enviar. ¿Ahí hay algo que les puede aclarar, compañeros? Ahí está. ¿Qué dice? Esos de si entre... No. Alguien mandó un texto en mayúsculas, no lo pude leer, pero decía algo, ahí está. Leslie, gracias, dice, si les aparece formulario enviado, se envió, aunque en Classroom diga sin entregar. Ahí estamos, compañeros, entonces creo que las dudas fueron aclaradas. Jorge Luis Brand, muchas gracias por su apoyo. Entonces, compañeros, ahí está. Para los que consideran que no les alcanzó el tiempo, como les digo, eso me los va a reflejar cuando se examine. Para Karen, que está preguntando ahorita, miren, eso me lo va a reflejar el examen. Si decían, un ejemplo, si decían 75, contestaron los casos, pues no hay ningún problema. Ahora, si decían 75 no contestaron los casos, entonces afectó el tiempo. De ahí es la única forma de ver las actividades de una salida salomónica. Así es, compañeros. Buenas noches. Gracias. Nos vemos el jueves. ¿Listo? Gracias, Lick. Buenas noches, licenciado.